Hola amigos, les recuerdo, me presento nuevamente. Yo soy Mario Pule y este programa, como ustedes ya me imagino la mayoría son suscriptores y lo conocen, es Nuevo Ensayo. Todavía hay gente que me pregunta ¿cómo puedo seguir el programa? Muy fácil, vaya a YouTube y en la lupa escriba Nuevo Ensayo y le van a aparecer todos los programas. Se graba cada miércoles y espero que así sea por muchas semanas más. Bueno, el tema de hoy es, desde mi punto de vista, fantástico. Es quizás uno de los más interesantes. Vamos a tratar de entender un poco mejor el conocimiento y cómo nuestro cerebro aprende ese conocimiento, ¿ya? O qué es lo que hace con el conocimiento. La primera parte entonces va a ser entender un poco la observación. ¿Qué observamos? ¿Ya? Cuando estamos observando. Es interesante que aprendamos al tiro que la observación es una de las experiencias cerebrales más importantes en nuestro funcionamiento cognitivo. Es una gran experiencia. Por lo tanto, saquémosle partido, saquémosle provecho a la observación. Y qué mejor, y qué cosa más justa también, partir rindiéndole un homenaje a Giacomo Rizzolatti. Giacomo Rizzolatti es quizás el investigador que más se ha dedicado a estudiar las funciones cerebrales en la época moderna, ¿ya? Porque hay muchísima literatura, muchas cosas publicadas, pero ninguna con el fundamento y con la evidencia de los trabajos de Rizzolatti. Les pido por favor que se acuerden, Rizzolatti. Así como cuando escuchan una canción y les gusta la canción, como podría ser Eros Ramazzotti, que un poco se parece, o cualquier otro autor, también en el mundo científico, en el mundo de la cultura, ya sea del arte, de la literatura, de la música, de lo que sea, traten de retener el nombre del autor. ¿Y por qué? Porque en el caso de los científicos, estos personajes son los creadores del conocimiento. Imagínense lo fascinante. El conocimiento no viene de las nubes, ¿ya? No viene de las nubes. El conocimiento tampoco lo crea Google. Es un simple buscador. Y hay que tener bastante hoy día cuidado cuando uno busca, tiene que conocer la fuente, la garantía, ¿cierto?, de esa fuente, y así entonces poder un poco comprometerse con la observación que estamos haciendo. Ahora, ¿por qué yo les digo que la observación es una gran experiencia neuronal? Por los trabajos precisamente de Rizzolatti, que él pudo darse cuenta, pudo constatar que cuando nosotros miramos, sobre todo cuando mira un niño que todavía no habla, hay actividades de nuestro cerebro que se activan y que dan señales neuronales. Por ejemplo, si estamos mirando a una persona que está haciendo ejercicio, sobre todo en cuarentena que nos hemos vuelto tan sedentarios, pero si tenemos la suerte de ver a alguien que está haciendo ejercicio, su gimnasia diaria por ejemplo, nosotros cerebralmente hacemos una simulación de esa actividad motora que estamos viendo. Y lo mismo pasa en otras áreas del cerebro. Por ejemplo, y esto es lo más fascinante, siendo un tema científico de repente es un poco árido, espero hacerlo más ameno. Cuando estamos observando una persona que hace alguna actividad motora, la sorpresa más grande que se lleva el equipo de Rizzolatti y un montón de otros neurocientíficos es que una de las zonas que más se activa en nuestro cerebro es el área de Broca y Wernicke. Pero esta es el área que ustedes habrán escuchado, algunos más, otros menos, que tiene que ver con el lenguaje, ¿ya? Con el procesamiento
del lenguaje. Y esto es lo fascinante, ¿no? Esto es lo fascinante. ¿Por qué les llamó tanto la atención? Primera pregunta. Por ejemplo, si hay un niño pequeño que puede tener 6 meses, 7, 8 meses y que está con sus padres, que está en su familia, él está mirando a su madre, está mirando al resto del grupo humano, ¿no?, en el cual está el inserto, y está viviendo la experiencia que toda la familia está realizando. Pero al mismo tiempo, esa guagua está estimulando el área del lenguaje cuando todavía no habla. Siempre nos llama la atención lo lento que es el ser humano, el Homo sapiens. Yo lo veo, nacido y criado en el campo. Nace un pato, rápidamente al día, a los 2 días ya está nadando en el agua. Lo mismo, con un montón de animalitos o de aves sucede exactamente lo mismo. Lo veo, por ejemplo, en el caso de los zorzales. Salen del nido cuando ya aprenden a volar o son capaces de volar. Sin embargo, nosotros somos demasiado lentos. Y eso a veces nos inquieta muchísimo. Bueno, hay intentos de responder a esta pausa, ¿no?, entre el nacimiento y el comienzo del lenguaje. Y por favor presten atención. El mecanismo de las habilidades lingüísticas, el mecanismo neurológico, a eso me refiero, de nuestras habilidades lingüísticas, es un mecanismo común, ¿ya?, a una serie de otras habilidades, no solamente motoras, también emocionales. Entonces, se piensa que este mecanismo es el responsable de la parte evolutiva del Homo sapiens. El hombre no siempre, desde su creación o desde su aparición en este planeta, ha tenido la habilidad lingüística. Hubo un momento en que aparece, ¿ya? Entonces, la gran interrogante, ¿y qué pasó todos esos miles de años previos a que tuviéramos la habilidad lingüística desarrollada? ¿Por qué no la tuvimos? ¿O tuvimos que esperar tanto? Bueno, hay un mecanismo evolutivo que está en la base de todo nuestro desarrollo neurológico. Y lo más importante es que esta base, este mecanismo fundamental, es el mecanismo que se hace cargo de la organización de nuestro pensamiento. Muchas veces criticamos a la gente que lee y que no entiende, o que tiene una idea pero que no la sabe expresar. Como que algo le pasa con la parte intelectual. Bueno, desde luego le pasa que no la tiene bien desarrollada, que él no la ha activado, no la ha madurado, no la ha entrenado lo necesario, ¿ya? Y esto es muy importante que lo aprendamos hoy. Si no nos ponemos las pilas, si no le ponemos voluntad, si no nos dedicamos pero con ahínco, con entusiasmo y con placer a nuestro desarrollo intelectual, nos vamos a llenar de frustración. Porque el pensamiento es una función que requiere organización. Y eso se logra con la práctica, con la repetición de todas estas actividades que estoy contándoles hoy día. Ahora, eso en cuanto a la parte de Rizzolatti que se llama la neurona espejo. Para los que la quieran buscar, muy fácil. Vayan a YouTube, pongan Giacomo Rizzolatti, no se vayan a equivocar y pongan Ramazzotti, Giacomo Rizzolatti, y se van a encontrar con el mecanismo espejo o las famosas neuronas espejo. Y antes de abandonar las neuronas espejo, les quiero contar que la empatía, que tanto se valora en los seres humanos, cuando yo veo a una persona triste,
me entristezco. Cuando veo a una persona que me regala una sonrisa, me alegro. Cuando veo a una persona con cara de hipócrita, con cara de mentiroso, me asusto, me pongo en guardia. Bueno, la empatía también tiene bases neurológicas, o sea, hay una anatomía. La empatía, queridos amigos, no se adquiere en un curso de psicólogos aventajados que nos van a enseñar a ser empáticos. La base neurológica la tenemos todos, ¿ya? Y eso es importante considerarlo a la hora de asumir nuestro propio desarrollo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el niño? ¿O cuál es el entorno? Porque hablamos, ¿se acuerdan? Tiempo atrás de la epigenética. La epigenética es el entorno y cómo influye o cuál es la influencia del entorno en la expresión de los genes, del genoma. Y le llamamos epigenética al ambiente. Bueno, para el niño que todavía no habla, para el niño menor de 1 año, el entorno es su madre. Y lo que les voy a contar ahora va a causar una tremenda conmoción, va a remover las placas tectónicas de nuestra sociedad. Los niños tienen una base neural, un mecanismo neurológico para reconocer a su madre, a su mamá, no a 2 papás. Tienen una base neural para reconocer a su mamá. Y ya hay estudios publicados en revistas bastante especializadas, desde luego, y muy censurados. No me extrañaría para nada que luego esas editoriales estén obligadas a quemar la investigación. Y hay bastante publicación al respecto. El niño necesita a su madre. ¿Y por qué hago observación? Y con un dejo de violencia también lo estoy haciendo. Porque cada vez más nosotros vemos que hay una intención que es muy cargada a lo político de sacar al niño lo más temprano de la casa. A los 6 meses y llevarlo a una sala cuna, ¿ya? Para que alguien le ayude en su desarrollo. Porque pareciera que si permanece en la casa con su mamá o con su familia, este niño está en riesgo de quedar retrasado. Entonces nos han convencido que lo mejor es sacarlo a los 6 meses y meterlo en una sala cuna. O en cualquier otro sistema que las culturas y que los países inventen para lograr este objetivo. Bueno, yo aquí, a modo de ironizar, pero que les sirva a ustedes para enojarse, les puedo decir que cada vez que uno saca a un niño de su casa, lo deja a cargo de 2 nodrizas. Es como la mitología, ¿no? 2 nodrizas. ¿Y cuáles son esas nodrizas? Una es la arrogancia política y la otra nodriza es la ignorancia. Esas son las nodrizas que se hacen cargo de ese niño que se ha sacado de su hogar. Por eso es que yo le llamo que es una nueva modalidad de aborto. Ya aprobamos el aborto al sacar al embrión o incluso al feto desde el vientre materno. Ahora estamos aprobando este segundo aborto, que es sacar al niño de su contexto, sacarlo del contexto. Entonces la incertidumbre es demasiado grande. ¿Qué propongo yo? Y esto va especialmente para las familias. Tiene que haber un consentimiento. Un consentimiento. Si hay un programa que a mí me da la opción de que el niño me lo cuiden y que me ayuden a criarlo en una sala cuna, como la inmensa mayoría que también tienen competencia para hacerlo, tenemos que firmar. Tiene que firmar alguien que represente al Ministerio de la Familia y alguien que represente a la familia. Tiene que ser con un consentimiento firmado. ¿Y por qué? Porque hay sospechas, y muy bien fundadas,
de que muchos de los comportamientos que hoy estamos observando y que nos sorprenden tanto en nuestra juventud tienen que ver con esta crianza fuera del contexto familiar, con esta crianza sin madre. Íbamos bien, ¿no? Hasta la mayonesa sin huevo, hasta la mermelada sin azúcar, íbamos perfectos. Pero ya nos empezamos a complicar cuando pasamos al embarazo sin feto, ahora estamos pasando al contexto sin ser humano, o sea, ya vamos a llegar al hombre sin alma. Entonces, estamos bastante dispuestos nosotros, ¿ya?, a aceptar todas estas tentaciones que nos están ofreciendo las distintas épocas. No quiero decir que todas pertenezcan a un determinado movimiento político, pero sí tenemos que ser mucho más gallitos, tenemos que estar más alerta. Cuando tomamos una decisión sobre a qué edad nuestro niño se va de la casa a la sala cuna, al jardín, al prekinder o lo que sea, después rápidamente los que vivimos aquí en Los Ángeles tenemos la experiencia de que los niños o los hijos se van fuera. Entonces tenemos que estar con más ganas de defender esta estructura fantástica que es la familia. ¿Y por qué? Porque hay una pregunta que alguien tiene que responder. ¿Cuál es el impacto en la humanidad? ¿Cuál es el impacto en la humanidad de sacar a un niño a tan temprana edad de su casa o de sacarlo de su contexto? ¿Cuál es el impacto en la humanidad posteriormente? Estamos muy preocupados de cuál es el impacto. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que quería hacer un club de campo. Era un club de recreación, en verdad, con una piscina y algunas cosas como un gimnasio. Y el puro costo en pagar el impacto ambiental lo llevó a renunciar al proyecto. Y esto es universal, porque yo estaba leyendo, por ejemplo, Alemania, con todos los problemas que hay hoy día con Alexei Navalny, ¿cierto? Por si no lo conocen, él el gran opositor a Putin, el gran opositor que fue envenenado, ¿ya? Los comunistas son expertos en envenenar a sus opositores, y que está en Alemania. Bueno, pero entre Rusia y Alemania están haciendo un gasoducto de 1200 kilómetros por el Báltico. ¿Alguna vez nosotros supimos algo del impacto ambiental que eso significaba? O no, porque son 1200 kilómetros en el Báltico, que está tan lejos nuestro, no tenemos para qué preocuparnos. No tuvimos idea. Entonces, en ese mundo de hipocresía estamos viviendo. No tenemos idea, y cuando hablamos de impacto ambiental, pareciera que nos estamos refiriendo a lo que pasa en nuestras pequeñas ciudades, o apenas en nuestros pequeños países. Pero les recuerdo que cada vez más el impacto ambiental puede ser para todo nuestro planeta, sobre todo cuando estamos hablando de un gasoducto de 1200 metros, de centrales nucleares por todos lados, ¿ya?, y de unos armamentos, qué decir, y unos acarreos de explosivos y de montones de cosas que nunca nos enteramos a la hora y que ya quedó el desastre. Entonces, por eso es que yo los llamo y los insto a ser mucho más valientes. Tenemos que estar de pie, ¿ya?, y con los ojos muy abiertos y tratando de entender las cosas, pero entenderlas con una preparación nuestra. Porque para terminar, no puedo dejar de terminar habiendo iniciado esto como un homenaje a Giacomo Rizzolatti por ser el gran científico a cargo de las neuronas de espejo, sin nombrar de rendirle también un homenaje a Galileo Galilei. Él es el que en definitiva consolida y estructura el método científico. Bien saben ustedes que el método científico en su primera etapa es la observación.
Pero no es una observación a la pacotilla, como la que nosotros hacemos. La observación nuestra es tan imperfecta que yo les quiero poner un solo ejemplo. ¿A cuántos de ustedes, a cuántos de nosotros, se nos pierde el celular y tenemos que hacerlo sonar para encontrarlo? ¿Y cuál es nuestra vergüenza? Que cuando suena hasta 1 metro 25 centímetros, y eso que lo habíamos buscado, ¿no? Los más diligentes lo buscan, la mayoría lo hace sonar al tiro, ¿no? Y es una molestia tener que ir a buscarlo. Entonces, esa es la observación como nosotros la entendemos, y estamos presos de la inmediatez, sobre todo la gente más joven. Para la gente más joven todo es lento, todo es lento. Entonces yo les quiero proponer una cosa. A los más jóvenes les quiero proponer que hagan una gran revolución para que el embarazo en lugar de 9 meses dure 3, para que no se aburran en el útero. Y a los más mayores les quiero proponer que no pierdan nunca el entusiasmo y la vitalidad por entender a la observación como una experiencia neuronal, pero tremendamente afectiva. ¿Por qué? Porque nosotros, la gente mayor, sí que sabemos observar la vida. La vida, para nosotros, los mayores, es una tremenda experiencia. Vemos y sabemos mucho más de lo que les contamos. Nos vemos el próximo miércoles.